Escena 154, quiero tratar de reaccionar a este video, vamos. Thanks for waiting. You're looking to defend against atheist claims about slavery in the Bible. That's right. For the record, the claims about slavery in the Bible aren't atheist. That's right. I think you got the phrasing wrong. Yeah, it's fine. Not in my position. But first, thanks a lot for having me on the show. I'm a big fan, and I really like what you guys do, so thanks a lot for that. Thanks. So there seems to be some kind of garbling with your mic or your cell phone or whatever, so just please be patient. It may be hard to understand you on occasion. Certainly, no problem. Is it better now? Yes. Okay, good. So what I wanted to do was talk or defend against claims that the Bible is in favor of slavery, or at least in some kind of traditional interpretation of that. So yes, there's. Have you got a Bible handy? Para mí, ya por el tono de la voz del pibe, lo van a hacer pelota, lo van a destruir. Porque vos ya te das cuenta cuando una persona va al frente con cierto grado de seguridad en lo que va a tratar y cuando no. El chabón ya no me está vendiendo con la tonalidad de voz que tiene, que la tenga clara. Y este tema particularmente, vuelvo a repetir, este tema, desde mi punto de vista, puede ser que otra persona piense lo contrario, pero desde mi punto de vista hay uno o dos pasajes que en el Antiguo Testamento son extremadamente difíciles de defender. Está bien, con respecto al tema de la esclavitud. Yo personalmente ahora que recuerdo un pasaje donde se habla de la esclavitud y yo personalmente me hace mucho ruido desde mi cosmovisión como cristiano. Muchísimos pasajes del Antiguo Testamento hablan de la esclavitud, pero creo que el 95, 96, 97% de ellos se le puede dar una buena respuesta. Pero si vos buscás ser honesto, desde mi ignorancia lo digo a esto, porque seguramente hay personas que lo han estudiado el tema mucho más que yo, creo que hay uno o dos pasajes que son terriblemente difíciles de tratar de responder como justificando el porqué y el valor moral de dicho mandato. ¿Está bien? Son difíciles. Seguramente la dificultad parte porque hay elementos históricos de la tradición o de la cultura que desconocemos. Seguramente sea por eso, pero es mi opinión al respecto. Es un tema difícil de tratar y el pibe tiene muchas dudas por la tonalidad de la voz. Well, it outlines a lot of rules how to treat slaves. I actually Jesús, ahora en 5 minutos te respondo. have a Bible right here. So, I mean, we could maybe go through it together. Because when I did my video on slavery, that's all I did was point out what the Bible actually says. Dice Ricardo Morales, bro, la esclavitud del Antiguo Testamento no es la misma que todos conocemos actualmente. Lo sé, por eso digo que hay un 97-98% de los pasajes que muchas veces apelan a la esclavitud que no me parece que sean buenas objeciones, que nosotros fácilmente podemos responder, porque es otro tipo de práctica que se llevaba a cabo en el mundo antiguo y particularmente en la tierra de Israel. Ahora, hay uno o dos pasajes que me parece que aún entendiéndolo de esa manera, la esclavitud, se vuelve muy difícil tratar de resolverlo y me parece que hay personas, no digo todos, pero hay personas que cuando tratan de proveer una respuesta empatizando con la fe cristiana y con los valores cristianos, me parece que hay veces que caen en malabares exegéticos que no queremos caer porque obviamente tratamos de ser honestos. Entonces, nada, es un punto de vista personal, ojo. So let's. No, I completely agree with you, and I agree that slavery is wrong politically. But Politically? slavery exists. It exists metaphysically, and what I mean by that is you can be a slave in today, even today's Western society. Yeah, You can be I'm a not slave talking to about yourself. metaphoric slavery. I'm talking about actually owning people as property, which is what the Bible advocates. Okay, fair enough. But slavery exists. It exists regardless of what the politics of the day are. Okay. Like it exists. You can exist as wage slavery. You can Davis, exist as slave to your own addiction. Davis. None of that. Okay. None of this is remotely relevant. Does the Bible, in Exodus 21 and other places, advocate for the permissibility of owning people as property and beating them as long as they don't die within a couple days? Yes, yes. Then what difference does it make if Ese es el pasaje del problema para mí. El que la Biblia permite
golpear a los esclavos y tratar de, bueno, de ejercer violencia sobre ellos y aún provocar la muerte cuando esta se retrase, ¿no? No recuerdo, si alguien tiene el pasaje a mano lo leemos, pero sinceramente ese me parece que es un planteo difícil. Vuelvo a repetir, para mí, para Santiago, otras personas capaz que la tienen hiper clara y dan buenísimas respuestas. A mí ese tema yo no lo sabría abordar. If in the modern world you might be a metaphorical wage slave, Con respecto al tema de la propiedad, no creo que sea así, porque ahí me parece que Matt cae en un problema, porque no es que el israelita tenía como propiedad, tal y como concebimos la propiedad en el siglo XXI, al esclavo, en absoluto. El esclavo en Israel tenía dignidad, el amo no podía hacer todo tipo de cosas contra el esclavo llegaba a ser esclavo porque se convertía en parte de la servidumbre, muchas veces porque las deudas que poseía con su actual amo en su momento fueron impagables. Entonces, como Dios proveyó un sistema de justicia equitativo para que nadie se hiciera el piola, diríamos los argentinos, que bueno, no tengo que pagarte y bueno, no te pago, lo que promueve en este caso el texto bíblico es que si no tenés recursos para pagar lo que debes, que vos te vuelvas el pago, que durante una cantidad de tiempo definida, vos te vuelvas y junto con toda tu casa sirvientes de a quien vos le estás debiendo. En ese sentido, podemos dejar en claro que el tipo de esclavitud que menciona en el Antiguo Testamento nada tiene que ver con el tipo de esclavitud que vemos en el siglo XIX y XX de personas siendo personas contrabandeadas, ¿no? de África a muchos otros países en el mundo, atados de pies y manos, ¿no? Como si fueran objetos y cosas por el estilo. Esa no es la perspectiva bíblica de la esclavitud. La esclavitud en la Biblia es servidumbre, ¿está bien? Pero hay 1 o 2 pasajes en donde se le permite al amo ejercer violencia sobre el esclavo. Y ese es el que me hace ruido. Está bien que es justamente uno de los que Matt mencionó al pasar. Si ustedes tienen el texto bíblico, el pasaje que estoy haciendo referencia, si a alguno se le ocurre cuál era, facilítemelo porque no recuerdo dónde está, así lo leemos y lo charlamos en vivo. It's a completely irrelevant thing when we are talking about what the Bible supports. No, it isn't, because what the Bible recognizes is that no matter what the political reality is, no matter if you outlaw slavery or not, it's going to exist. Bullshit. And you need to channel it. Bullshit. This is the most embarrassing apologetic I've ever heard on this, okay? Does the Bible allow people to own slaves as property, pass them on to their kids, beat them as long as they don't die within a couple days, and does it have special rules for what you do with Hebrew slaves versus your non-Hebrew slaves? Yes or no? Sí. Yes. Have we not outlawed that form of slavery? Sí. Oh, yes, we have. So, when you say that it'll always be around, Pero debería recordar, Matt, que los principales promotores de la abolición a la esclavitud fueron los cristianos. Guarda, porque bajo la cosmovisión cristiana es que se empieza a revertir esta realidad mundial y multicultural de poseer esclavos. ¿Está bien? Ojo, yo con esto no estoy diciendo, bueno, ya está, salteamos la pregunta y la dificultad que tiene este texto bíblico. En absoluto, para nada. La dificultad sigue estando. Pero guarda, porque si no acá Matt o cualquier ateo se levanta la bandera como diciendo, bueno, pero nosotros ahora en la actualidad... No, nosotros nada. Son los cristianos los que luchan por la abolición de la esclavitud bajo la cosmovisión cristiana. Precedente que encontramos en palabras del apóstol Pablo cuando Pablo ya decía... No hay esclavo ni libre. Fíjense de que Pablo no fue un revolucionario que, no sé, armó marchas contra el emperador diciendo abajo la esclavitud, abajo la... No, pero ideológicamente el evangelio empezó a sembrar esas semillas para que culturalmente en un determinado tiempo la esclavitud fuera inaceptable. ¿Está bien? Pero bueno, nada, me parece que hay que aclarar los tantos. De la misma manera que nosotros tenemos que ser honestos y decir, che, la verdad que este pasaje es difícil de responder y a veces es inquietante para el cristiano honesto, también tenemos que ser sinceros en que los principales promotores de la abolición a la esclavitud fueron los cristianos, no fueron los ateos. ¿Está bien? Entonces, bueno, las cosas en su lugar. and can't be outlawed, that's not true. Would you like to start over?
Well, what I'm trying to get at, Matt, is that you will always have servitude or slavery or indentured. I don't give a shit. If you were God, would you ever include a passage that says it's okay to own people as property? Well, it depends on if I'm appealing to politics or something deeper than that. Wait. He was a Did you slave to not politics, hear apparently. God is appealing to politics? God isn't making proclamations about morality? Yes. He was being PC, I guess. Morality, yes. Yeah, you have a weak-ass God, I'm moving. Bueno, no, pero pará. Es cierto, a ver, el planteo que está haciendo Matt, en parte me parece que es lógico y cierto. ¿Está bien? Pero en parte nada más. ¿Por qué? Porque también hay otra parte que él está obviando, que es la realidad cultural, ideológica que describe la Biblia en la mente de esos hebreos esclavizados durante 400 años. ¿Qué quiero decir con esto? A la luz del cristianismo, de 2000 años de cristianismo en Occidente, vemos cómo el mundo antiguo y particularmente la vida del Antiguo Testamento en regiones aledañas a Israel era terrible en términos morales. Nadie lo discute a eso, pero ojo, esa crítica la hacemos a la luz de 2000 años de cristianismo. ¿Está bien? Donde la idea de dignidad humana por ser creados a imagen y semejanza de Dios es natural ya en cualquier individuo, al menos en Occidente. Entonces, desde ese punto de vista, obvio que estas cosas nos van a llamar la atención. Ahora, recordemos otra cosa. Dios no puede de la noche... Hay veces que nosotros, y esto es un error propio del ser humano, ¿no? Más allá de que seas cristiano o no seas cristiano, porque creo que a todos nos pasa, ¿no? A los no cristianos les pasa en este sentido, ¿no? Creyendo de que Dios, bueno, se va a revelar y va a revelar una doctrina o unos mandamientos completamente distintos a lo que la vida moral del ser humano y la experiencia moral de aquellos individuos que eran esclavos en Egipto consideraban, ¿no? Que de la noche para la mañana lo blanco se tornó negro. No, esas cosas no ocurren y a la mente humana le sería imposible procesar dicho cambio, dicho contraste de la noche para la mañana y abrazarlo como si fuese una verdad. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo de Dios a través de la ley en Sinaí fue exclusivamente sacarlos de la barbarie y empezar a construir a través de este pueblo una civilización. ¿Está bien? Y el pensamiento civilizado es un pensamiento que se desarrolla progresivamente en los individuos que forman una comunidad. Vos no podés de la noche para la mañana venir y decir esto no y esto sí, porque el ser humano no es capaz de procesar esa transición y no es capaz de pegar ese salto. Entonces vemos cómo, y esto es muy evidente en el texto bíblico, vemos cómo hay una revelación progresiva que encuentra su cúspide moral en las enseñanzas de Jesús. El mismo Jesús parece ser el final de ese avance moral y cultural que los judíos vienen viviendo durante miles de años a través de la revelación. Cuando ya Jesús le dice, ya no más ojo por ojo, diente por diente, sino que si alguien te pega en la mejilla, pone en la otra. Fíjense en el avance moral que hay al tiempo de Jesús. Y Jesús es como que viene a alcanzar esa cúspide que luego la iglesia, a través de la predicación, transmite y transforma toda una cultura occidental de la manera en la que hoy el mismo Matt, siendo ateo, toma de esa cultura cristiana y critica al Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, guarda porque esto no es así tan sencillo como 2 más 2 es 4, ¿está bien? Ahora, repito, con esto que estoy diciendo, yo no estoy salteando el problema de esos pasajes que son difíciles de responder, en absoluto. El problema sigue estando, si ustedes me facilitan después el texto, los leemos, para mí es problemático. Yo creo que hay 1 o 2 pasajes que hoy por hoy no le podría dar una respuesta coherente con mi cosmovisión cristiana. No podría, sinceramente, yo, capaz que otra persona sí, pero la mayor parte de los pasajes también son confundidos, lo aclaré anteriormente. Pero bueno, nada, me parece que porque en una cosa tengas razón no quiere decir que en toda tu crítica tengas razón. Cuidado.
on. If your God can be trumped by Trump, you have a weak-ass God. Next. Yeah, not worth worshiping, is it? Yeah. Well, the Bible, yes, it advocates for slavery, which means the Bible's advocating for something that you think is immoral and you think God thinks is immoral. And your excuse is that God needed to kowtow to political perceptions at the time. And yet it was okay for God to tell you not to eat shrimp and not to wear fabrics of mixed clothing. And that if a man lies with another man as he lies with a woman, they've committed an abomination. Wow, you've got a God that's selectively strong against homosexuals and shellfish, but is fine with people being owned as property for thousands of years before he bothers to, oh, wait, no. He didn't bother to correct it when Jesus comes down and takes over. Jesus didn't say, hey, you know that stuff you guys said about slavery? That was wrong. You shouldn't have done that. You got something wrong in your Bible. That never happened. Where's Bible part 3? Where's the newest update that says, you know what? Not only was the Old Testament wrong about slavery, but Jesus and Paul were wrong about slavery too. We don't know how we screwed that up, but we did. We'd like to fix that now. Bueno, no, pero acá también se está equivocando. O sea, la tarea de Jesús no era hacer un cambio social y cultural. La predicación de Cristo era para salvar almas, ¿se entiende? De hecho, sus ideas y su predicación luego terminan causando ese efecto de cambio social y cultural, pero no es su principal tarea. Jesús no vino a abolir las tiranías y a, no sé, establecer gobiernos democráticos. No encontramos ese tipo de ideas en Jesús. No encontramos una predicación de Jesús donde diga, o sea, no se dejen mandar más por Roma y demás. Y de hecho, mucha gente exigía eso del Mesías, y por eso es que algunos parecían estar como insatisfechos con el tipo de mesianismo que Jesús venía a practicar, porque lo que estaban esperando es que vengan a causar una revolución social y que de alguna manera esas personas creían que esta revolución social era traer justicia y libertad a un grupo de personas, los israelitas que estaban siendo sometidos, ¿no? Humillados y demás. Y esa no era la tarea de Jesús. La tarea de Jesús era venir a traer salvación y reconciliarnos con el Padre, punto. La tarea de los apóstoles no era hacer una carrera política y subirse al Senado y tratar de cambiar las leyes en debates y cosas por el estilo. La tarea de los apóstoles es lo que Jesús le encarga, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, cuidado, porque también, yo entiendo lo que emocionalmente puede causar este problema, pero también si terminamos cayendo en este tipo de análisis, terminamos cayendo en errores, no leemos bien de qué se trató la historia y cuáles fueron sus principales objetivos. Y de hecho, vuelvo a repetir, supongamos que Jesús hubiera arrancado tratando de hacer una revolución social y cultural, por así llamarlo, sin cambiar primero los corazones. No hubiera servido absolutamente nada. Lo único que podría llegar a haber hecho era haber levantado una nueva tiranía en donde se imponía que se viviera de determinada manera, pero si la persona no tenía el corazón convertido, es lo mismo que nada, pan para hoy y hambre para mañana, ¿se entiende? Entonces, esto es no entender el cristianismo, ¿está bien? Y pedir al cristianismo algo que el cristianismo en sus orígenes no tuvo como objetivo, ¿está bien? Entonces, esto es malinterpretar la fe cristiana. Has it even been corrected in the Quran or the Book of Mormon, has it? No, your devotion to your religion, I am sorry to say, makes you look stupid. When you bend over backwards to try to make excuses for immorality, you are sacrificing your humanity. You are putting yourself in a morally inferior position, and you're doing it primarily because you cannot acknowledge that your holy book got something wrong. Even when the last caller acknowledged that the holy book got something wrong, where did we go? We went on a Jordan Peterson extravaganza about metaphoric slavery and wage slaves. Well, that's bullshit. The question is the Bible a good book to inform people about the morality of certain issues, including slavery? And the answer is no. Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas de la Biblia, la pregunta de Matt fue, ¿es la Biblia un libro? Y si vos estás hablando de la Biblia en su totalidad,
no podés quedarte solamente con el Antiguo Testamento, Matt. Tenés que quedarte también con el Nuevo Testamento. Y según la propia Biblia, según el propio libro, el Nuevo Testamento es un comentario del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento a la luz de la obra de Cristo. Por ende, en todo tema moral, la Biblia es una buena fuente informativa y de transmisión de valores morales. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, por dar un ejemplo, el principio de la abolición a la esclavitud se da en una idea comunicada por uno de los apóstoles de Jesucristo. Ya no hay más libre ni esclavo. Entonces, cuando esa idea empezó a penetrar en lo más profundo, de hecho hay una antigua tradición cristiana que afirma que el esclavo Onésimo, ¿se acuerdan de Onésimo? El esclavo en la epístola de Pablo, el esclavo Onésimo termina siendo obispo, no recuerdo de qué ciudad, pero termina siendo obispo. O sea, alcanza su libertad. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a... No recuerdo el nombre del amo de Onésimo. Si me lo recuerdan ahí en los comentarios sería fantástico. Porque Pablo lo que le recomienda y le dice, trátalo como si fuera que me estás tratando a mí. ¿Está bien? Entonces, en esa idea, parece que luego el resultado fue que lo deja libre y el tipo puede ejercer su obispado con la plena libertad. Entonces, bueno, nada, me parece que la lectura bíblica que está haciendo Matt, y muchas veces muchos ateos, es incorrecta. No recuerdo, ¿dónde era? Filemón, gracias Eric, Filemón. Eso se encuentra en la epístola a Filemón. Filemón era el amo de Onésimo, ¿está bien? Y Onésimo, según la tradición cristiana, termina siendo obispo. Entonces, no podría haber sucedido eso si Onésimo no hubiera ganado su libertad. Y el único que le podía dar la libertad a Onésimo era su propio amo que era esclavo, amo que era cristiano, perdón. Entonces, en esa relación de hermandad que Pablo le insta a tener con Onésimo, Filemón lo deja en libertad. Ahora, decime si se necesitaron armas para abolir la esclavitud. No, se necesitó un corazón transformado por la verdad del Evangelio. It's the one and only correct answer. And as long as you keep trying to make excuses for it, I'll keep batting you around like a cat toy and sending you on your way so that the next apologist can call in and somebody someday might actually be honest about this and say, yeah, I think the Bible is wrong, as Ray Comfort did when he said that he didn't believe everything that was in the Bible, because Ray, while many people just consider him to be an idiot, was at least smart enough not to go down the I'm going to make excuses for slavery route, one of the easiest things to avoid doing. I don't know. Ok, queda un minuto. It's sad. Yep. And to think that for the bulk of my life, I was in that mindset. Yeah. Ok, me parece que ahí termina ya. Bueno, no sé qué les pareció la explicación que acabo de dar sobre la crítica de Matt. Voy a leer la Biblia, a ver, porque me acaban de pasar diciéndome que es Éxodo, capítulo 21, versículo 20. ¿Será esto? A ver si esto es así. Bueno, este era el pasaje que yo mencionaba. Éxodo, capítulo 21, versículo 20. Dice, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es su propiedad. Vuelvo a repetir, no sé si hay algún cristiano que pueda proveer una buena respuesta a esto. Yo personalmente no le puedo proveer una buena respuesta. ¿Qué quiero decir con una buena respuesta? Con una respuesta con la que hoy, bajo la cosmovisión cristiana que tengo, yo considere de que es moralmente correcta. ¿Se entiende? Esta respuesta me hace ruido. Probablemente sea porque desconozco varios elementos propios de la cultura, la historia, la tradición de ese momento, ¿se entiende? Seguramente será por eso. Pero yo como persona honesta tengo que decir, che, la verdad que este pasaje sí, la verdad me hace ruido. Ahora, que haya uno o dos pasajes, porque no son más de dos, en todo el Antiguo Testamento, que no puedan ser explicados o resueltos de la forma en la que nosotros quisiéramos resolverlo, en nada justifica toda esta crítica que acaba de hacer Matt. ¿Se entiende? Porque, como dije, la visión cristiana, que es la plenitud y la cúspide moral
a la que la revelación de Dios nos conduce ha sido aquella que ha sembrado las semillas para la abolición de la esclavitud. Entonces no hay que ver, o sea, la mitad de la historia. Hay que ver la historia completa. ¿Está bien?